Son las 8:10. Saludamos al doctor Bernardo Vega, médico, investigador de la Universidad de Cuenca. Doctor Vega, bienvenido. Quisiéramos que nos comente sobre este rebrote de SARS-CoV-2 que se ha detectado en varias ciudades del país, incluido Cuenca, y también esta connivencia que existe también con casos de influenza que están con características de epidemia en varias ciudades ecuatorianas. Le damos la bienvenida. Muy buenos días, ingeniero Rosana. Muy buenos días a todos quienes nos escuchan. Sí, efectivamente, creo que era una situación, lamentablemente, como diría, hasta que se veía venir. Hay variantes de la Omicron que justamente han generado casos similares hace algunos meses en Europa. Y obviamente actualmente están circulando en nuestro país. A nivel nacional, en las últimas 4 o 5 semanas, de 400 casos por semana que se detectaron, para la última semana o la semana anterior se detectaron 1.993 casos de COVID. Esto quiere decir que existe un incremento bastante marcado y como usted bien lo menciona, la comorbilidad o la aparición también estacional de la influenza está pasando factura a nivel nacional. Creo que hay dos situaciones bastante importantes que hay que tomar en cuenta. La una, obviamente, un relajamiento total que hubo por parte de la población una vez que se declaró el Ecuador libre de COVID o que ya pasó la pandemia. Todas las medidas de bioseguridad prácticamente se dieron de baja, lavado de manos, mascarillas, y obviamente estamos viendo las consecuencias. La ventaja en el caso de COVID efectivamente es que el número de muertes y el número de fallecimientos no se ha incrementado gracias a una campaña de vacunación. Sin embargo, es necesario reforzar la necesidad de la vacunación, que en tercera dosis únicamente alcanza el 53% de la población. Adicionalmente, el cambio de climas y estos días que tenemos una variación rápida entre frío y calor, y hace que en esta estación sea más factible la transmisión de la influenza, y obviamente este proceso tiene el mismo cuidado o las mismas medidas de protección como el COVID, que es justamente el uso de mascarillas, lavado de manos y evidentemente evitar espacios que no estén adecuadamente ventilados. Doctor Vega, muy buenos días. Pues prácticamente los casos de COVID se han ido multiplicando en estos últimos meses, se han duplicado, me parece que de una semana a otra, quizás hasta un poco más. Como usted manifiesta, no ha habido casos graves, al menos un incremento significativo en relación a la COVID-19. Sin embargo, la que está generando casos graves de internamiento y de tratamiento, sobre todo en niños de entre los 2 y los 5 años, es una variante de la influenza. Quizás hemos accedido a las vacunas mayoritariamente, tal vez no tampoco en los porcentajes esperados, pero sí a una vacuna para COVID-19, pero no hemos tenido también esa misma responsabilidad frente a la vacuna de la influenza. ¿Y cómo es esta con los niños? ¿También deben ser vacunados? ¿Hay vacunas de influenza para niños de estas edades? Efectivamente, y yo pienso que hay dos cosas que hay que tomar en cuenta, ¿no? Eh, una es que esta variante de Omicron justamente tiene una mayor rapidez de contagiosidad, y la población joven es la más afectada. Eso es justamente lo que pasó en Europa. Muchos de los casos de síntomas respiratorios o sintomáticos respiratorios a descartar inicialmente están las variantes de Omicron. De igual manera, en la influenza existen vacunas y principalmente estas vacunas se han estado aplicando a personas que tienen riesgo o que tienen compromiso de su estado general, adultos mayores, mujeres embarazadas, y evidentemente si hay casos en niños, se podría pensar, y sobre todo un incremento marcado de casos en niños que está generando saturación o por lo menos una demanda altísima en los hospitales, se podría pensar en la vacunación. Sin embargo, creo que es necesario tomar en cuenta dos alertas que ya venían desde hace 2 semanas, yo diría, y un poco más. Eh,
Recordaremos que la positividad en el COVID o el porcentaje de positividad en el COVID superior al 5% necesariamente implicaba que se debía que tomar medidas de prevención y de precaución. Entre ellas, obviamente, el uso de mascarilla. Esta situación, básicamente, o este porcentaje de positividad, y va de la mano también con el casos de influenza, estaba desde hace 2 semanas en un 9%. Es decir, yo creo que es necesario que tanto el COE nacional como el COE o los COEs cantonales vayan tomando decisiones de acuerdo a la demanda hospitalaria y la demanda obviamente de atención hospitalaria y de internación que se está teniendo. Entiendo que en la provincia de La Suay todavía no tenemos una ola tan marcada de influenza, sí de COVID y obviamente algo mixto en cuanto a contagiosidad. Me refiero a demanda hospitalaria de atención a terapia intensiva, pero definitivamente creo que es necesario que tanto el COE nacional como el COE cantonal vayan tomando indicaciones, y creo que ya de alguna manera algunos colegios de forma autónoma y en aras de precautelar la salud de sus estudiantes ha vuelto en algunos casos a la virtualidad. Siempre las estadísticas son un tanto deficientes en nuestro país y a veces desactualizadas, pero ¿ha podido recolectar usted alguna información confiable, doctor Vega, para conocer cómo marcha ese seguimiento tan cercano que se hizo durante la pandemia de la morbilidad y la mortalidad en el país? Efectivamente, el Ministerio de Salud Pública publica sus reportes epidemiológicos. Desde el 12 de noviembre lo ha hecho ya no de manera diaria, sino un reporte por semanas epidemiológicas, ¿no? Y en estas últimas recolección de datos, más bien lo que ha hecho es dar datos globales a nivel nacional y provincial y no desglosado por cantones. Sin embargo, es necesario tomar en cuenta, como usted bien lo menciona, ingeniero, el número de casos realmente registrados, ¿no? Al bajar un poco la guardia, hemos perdido de vista al COVID y muchas veces pensamos que ya no se trata de esto, sino cualquier otro estado gripal o respiratorio. Sin embargo, pese a esto, desde el 20 al 26 de noviembre, 14 casos se duplican un poco más del doble, digámoslo así. Del 21 al 27 de noviembre, 38 casos. Creo que de todas maneras hay una disminución en el recuento, porque obviamente ya los síntomas son muy leves, mucha gente no acude para la prueba y evidentemente se van perdiendo unos casos. Y como siempre, recordemos que este número puede ser tranquilamente o acercándose a lo real, multiplicándole por 6 o por 7 el número de casos de COVID que pudiésemos tener en realidad. ¿Qué importancia tiene, por otro lado, el tema de la gripe aviar? Se reportó también un brote de influenza aviar. Entendemos que por el momento se mantiene la versión por parte de autoridades de salud de que está focalizado, de que es una infección que se ha dado en una granja y se investiga las zonas aledañas. Allí se sacrificó a 180,000 aves. ¿Qué repercusiones puede tener esto en el país? Además, ¿qué alcances, qué riesgos representa esta enfermedad? Bueno, por el momento lo que se conoce de esta gripe es justamente que está focalizado, es una zoonosis. Efectivamente está únicamente en los animales. Creo que más bien el riesgo aquí existe en la extensión dentro de las aves en general. No se ha demostrado por el momento las dificultades o la transmisibilidad al humano. Doctor Vega, quizás frente a estas nuevas epidemias se han profundizado quizás estas enfermedades, los casos de estas enfermedades en estos días, es importante hablar sobre la automedicación. Tenemos aquí en nuestra sociedad la cultura de que si estoy un poco agripado voy a la farmacia, me inyecto, me compro generalmente antibióticos o antigripales. Esto podría ser muy riesgoso, sobre todo en los niños. Efectivamente, uno de los pecados que tenemos, creo, en Latinoamérica es la venta libre de antibióticos. Y no solamente es la situación
de la venta libre, sino del consumo indiscriminado de antibióticos. Y esto genera un problema en dos vías. La primera, evidentemente, dar un antibiótico cuando no es necesario, básicamente genera la posibilidad de que este antibiótico, cuando vaya o cuando sea necesario, vaya a ser inefectivo. Muchas bacterias dentro del organismo, muchas bacterias que de alguna manera son tratadas, han sido sensibles a algunos antibióticos, a lo largo del tiempo con este uso indiscriminado o con dosis subterapéuticas van generando resistencia. Esta resistencia bacteriana hace que muchas de las veces cuando se va a requerir tratar una infección ligera, vaya a necesitarse antibióticos mucho más potentes y mucho más intensos, digámoslo así, y costosos, por supuesto, para tratar una infección. A esto lo llamamos resistencia bacteriana, y en la actualidad se han encontrado bacterias multiresistentes, obviamente por esta automedicación. Yo pienso que lo más importante, y sobre todo en estos casos de influenza, que son estados virales, no se requieren antibióticos, sino más bien simplemente medidas que permitan disminuir la temperatura, calmar las molestias del dolor, pero en sí no es necesario los antibióticos si no existe una sobreinfección. Pienso obviamente que como sucede a nivel del mundo, un antibiótico debe ser prescrito por un profesional de la salud ante la necesidad de un cuadro clínico evidente, ¿no? No es o no deberían ser de venta libre, porque, por supuesto, a la larga van a pasar factura con resistencia bacteriana. Más bien, yo pienso que una recomendación que se puede dar a los madres y padres de familia, dentro de los procesos respiratorios, que en su mayoría son virales, justamente identificar criterios de gravedad, como es justamente una respiración agitada o rápida de los niños, que se pongan moraditos los labios, que exista cianosis, se llama dentro del campo médico, u obviamente que exista un sonido al entrar el aire en las vías respiratorias, o que al respirar se hunda entre las costillas. Esos son signos de gravedad, y básicamente esos casos necesariamente tienen que ser ingresados y hospitalizados cuando estamos hablando de infecciones respiratorias. Finalmente, doctor Vega, aunque usted ya lo ha dicho parcialmente, el momento justifica la persistencia de medidas de bioseguridad, sobre todo con niños y personas de la tercera edad. Efectivamente, además de las medidas de bioseguridad, es necesaria reforzar la vacunación. Como decía, estamos en un 54% con las vacunas de tercera dosis de COVID, y por supuesto también las cuarta dosis. Es importante también, ahora que existe una positividad alta, el uso de mascarillas en espacios cerrados, y sobre todo, si tiene síntomas gripales, pensar que es COVID, hacer una prueba de descarte. Inclusive hay las pruebas de descarte que se pueden autoadministrar, y obviamente el uso de mascarilla para evitar contagiar a las demás personas. Si es COVID, y obviamente si es un estado gripal, preferiblemente un aislamiento de 5 días, como se hace o como se da en distintas otras patologías respiratorias. Y gracias por habernos acompañado y por sus recomendaciones, doctor Vega. Muchas gracias, buenos días. El doctor Bernardo Vega es médico e investigador de la Universidad de Cuenca. Son las 8:20.